Gloria a Dios. Este mensaje se llama Viviendo una vida diferente. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de la importancia de vivir una vida diferente. Porque cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús, tenemos una vida nueva. Y Dios quiere que vivamos esa vida nueva de acuerdo a su palabra. Cada uno de nosotros recibimos en Cristo una vida nueva y hemos sido llamados a vivir una vida diferente. Dice la Escritura, vamos al libro de los Romanos, capítulo 12, en el versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, así que hermanos, en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Entonces, aquí en Romanos 12:12, la palabra de Dios nos habla de no conformarnos. Y la palabra conformarse tiene varios sentidos o varios significados. Conformarse significa ajustarse a la forma de algo. Formarse en forma parecida. Conformarse o tomar un patrón. Amoldarse. Y también uno de los significados que más me llamó la atención es conformarse significa reducirse a algo. Dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este mundo. Es decir, que no tomemos el molde del mundo, que no actuemos como actúa el mundo, que no nos reduzcamos a la forma del mundo. Dios quiere que tú y yo, como sus hijos, nos salgamos del molde del mundo, de la forma de vivir del mundo, que no actuemos como el mundo, que no pensemos como el mundo. El mundo tiene sus patrones, el mundo tiene sus formas de pensar, el mundo tiene sus formas de actuar, sus formas de decidir. Y el éxito de muchos depende, mucha gente basa su éxito en sus propias habilidades, en sus propias fuerzas. Es el patrón, el molde del mundo. Pero Dios quiere que nosotros tomemos el molde que Él ha puesto en su palabra. La palabra nos lleva a la victoria. La palabra en nuestra vida es lo que trae verdaderamente la victoria. Hay mucha gente que está actuando en el mundo. La gente actúa en base a un patrón. Algunos viven en temor, muchos viven sin tomar en cuenta la palabra. Y Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que tenemos una vida diferente y que hemos sido llamados a vivir una vida diferente. Gloria a Dios. El mundo vive su propia vida, tiene su forma de pensar, tiene su forma de actuar. Y la palabra de Dios nos dice que esa no es la forma de acuerdo a Dios. Es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, porque nosotros tenemos que aprender a caminar en esta vida nueva. Tenemos que darnos cuenta que tenemos una vida diferente, que ya no somos los mismos que éramos antes de conocer a Cristo. Ahora tenemos nueva vida, ahora tenemos que caminar diferente. Ya no podemos seguir siendo los mismos, seguir actuando igual, seguir haciendo las mismas cosas. Tenemos que caminar como lo que somos, como nuevas criaturas, como hijos de Dios, como esas personas nacidas de nuevo, que tenemos esta palabra, que es una palabra poderosa para salir adelante de cualquier situación. Mira, vamos a Efesios capítulo 2, en el verso 1. Ahí más adelantito en Efesios
capítulo 2, en el verso 1, y dice, y Él os dio vida a vosotros. Aquí la palabra de Dios está hablando a cada uno de nosotros. El Señor nos dio vida. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos así, muertos en nuestros delitos y pecados. No importa, quizás que a lo mejor en tu comportamiento seguías ciertas reglas de conducta, que quizás tenías ciertos valores, pero aún así, sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Y luego enseguida dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hermano, es importante que nos demos cuenta que esto ya fue en otro tiempo. Dios quiere que ahora caminemos y vivamos una vida diferente, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Señor nos dio vida a nosotros y dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados y que seguíamos la corriente de este mundo. Seguíamos la forma de pensar, seguíamos la forma de actuar, teníamos la misma forma de hablar que tenía el mundo. Pero ahora nosotros, hermanos, tenemos una nueva vida, una vida diferente y tenemos que caminar diferente. Ya no somos los mismos. Dice que el mundo sigue una corriente que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Y fíjate, esto es tremendo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquella gente que no conoce a Cristo, aquella gente que no conoce la palabra, aquella gente que no tiene al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Y déjame decirte que día a día nos encontramos muchas personas de estas y los escuchamos hablar, y ahí nosotros debemos tener mucho cuidado de qué es lo que estamos dejando entrar a nosotros, porque escuchamos gente que habla negativo, gente que habla en contra de la palabra de Dios. Dios ha dicho que tú eres más que vencedor. Dios ha dicho que tú eres victorioso. Dios ha dicho que tú eres sano. Dios ha dicho que tú eres próspero. Y en el mundo encontramos muchas palabras contrarias a lo que Dios ha dicho de nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, darnos cuenta que nosotros no tenemos por qué seguir la corriente de este mundo. Nosotros no tenemos por qué seguir hablando igual que como habla el mundo. Nosotros somos ahora hijos de Dios. En nosotros ya no opera el espíritu, dice el espíritu de la potestad del aire. Ahora en nosotros opera el Espíritu Santo. Amén. Y dice ahí en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Antes nosotros seguíamos la corriente del mundo. Así andábamos, así vivíamos. Por muy buenos que quizás hayamos sido en cuanto a lo natural, cada uno de nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Pero Dios quiere que ya nos demos cuenta que Él nos ha llamado a vivir una vida diferente. Entonces, antes estábamos así, vivíamos así, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, nos guiábamos por nuestros propios pensamientos, nos guiábamos por nuestro propio sentir, pero ese sentir y esos pensamientos no eran conforme a la palabra de Dios. Y por eso, hermano, muchas veces nos equivocamos y muchas veces caímos y nos fuimos hundiendo, quizás en alguna situación. Y no sabíamos si no encontrábamos la respuesta a nuestra mente natural. Pero ahora en Cristo, tú y yo no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual nos revela a cada momento y nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. Y nos muestra un camino diferente, un rumbo diferente. El mundo dice que sigue la corriente, sigue una corriente. Y la palabra corriente se refiere al curso, al rumbo, al destino. Por ejemplo, la corriente de un río. Un río tiene una corriente. Algunos ríos van para allá, otros van para allá.
Y si tú vas cruzando un río y es un río que lleva mucho caudal de agua, sientes cómo te lleva la corriente, porque la corriente jala, hermano. Tú y yo tenemos que tener cuidado de no dejarnos jalar por la corriente del mundo, porque día a día nos vamos a enfrentar a esta corriente, día a día en nuestro trabajo, en la escuela, ahí en la colonia, en el fraccionamiento donde vivimos, en nuestro negocio, en donde quiera que andemos, vamos a escuchar palabras contrarias, vamos a escuchar pensamientos contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a encontrar muchos patrones, muchas formas de actuar, pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes en esta palabra, que nos demos cuenta que nosotros hemos sido llamados a vivir una vida diferente. Gloria a Dios. Entonces nosotros ya no seguimos la corriente de este mundo, que como veíamos hace un momento, es conforme al príncipe de la potestad del aire, y dice que ese es el espíritu que ahora, que en este momento está operando en aquellos que no han recibido al Señor. Pero tú y yo, que hemos aceptado a Jesucristo, que le hemos reconocido, que le hemos abierto nuestro corazón, en ti y en mí el que está operando es el Espíritu Santo, y el que nos está revelando es el Espíritu Santo, y el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria es el Señor. Y Él nos va guiando, y el Espíritu Santo a cada momento nos está hablando de cómo debemos vivir esta nueva vida, y esta nueva vida la debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, hablando lo que está escrito, viviendo lo que está escrito, parándonos firmes en lo que está escrito. El mundo se mueve de una forma, tiene un rumbo, y hay alguien que ha marcado ese rumbo, el príncipe de la potestad del aire. Pero los hijos de Dios tenemos otro rumbo diferente. Nosotros seguimos el rumbo del Espíritu, el rumbo de Dios, y el rumbo de Dios es hacia arriba. El rumbo de Dios es un rumbo de victoria. El rumbo de Dios es un rumbo de éxito. Por eso tenemos que movernos en ese rumbo, caminar de acuerdo al fluir de Dios, al mover de Dios, a la corriente de Dios, porque esa es la que nos va a llevar a la victoria. Amén. Antes vivíamos en los deseos de la carne, hacíamos la voluntad de la carne, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora nosotros tenemos una nueva vida, tenemos nuevos deseos, tenemos un hombre espiritual, el cual anhela las cosas de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos está hablando, que nos está guiando, y que tenemos que aprender a ser sensibles a esa voz que nos está hablando, que es la voz del Señor. Gloria a Dios. ¿Y cómo nos hacemos sensibles? A medida que estamos en contacto con las cosas de Dios, a medida que estamos buscando de su palabra, a medida que estamos orando, a medida que estamos confesando la palabra de Dios, a medida que estamos meditando la palabra de Dios. Entonces agudizamos nuestro oído espiritual, y entonces estamos escuchando al Espíritu que nos está diciendo por dónde irnos. Estamos escuchando al Espíritu que nos dice que vivamos una vida diferente. Amén. Gloria a Dios. Dice en Romanos, vamos a Romanos 8, en el verso 14. Romanos 8, 14. Mira, vamos a leer desde el 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué pasa? Si obedecemos a la carne, si le cumplimos todo lo que la carne desea, sabes que no vamos a tener el éxito y la victoria. Pero dice ahí mismo, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y luego en el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hermano, tú tienes al Espíritu de Dios. Si tú has recibido a Cristo,
tú has recibido el Espíritu de Dios. Entonces, dice aquí que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva por un camino diferente, nos lleva por un rumbo diferente al que seguíamos antes de conocer a Cristo. Por eso es importante que estemos involucrándonos día a día más en las cosas de Dios, que estemos caminando más en las cosas de Dios, porque el Señor está dentro de nosotros y tenemos que ser sensibles a su voz para estarle escuchando a cada momento. Gloria a Dios. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, tú no estás solo. Tú tienes dentro de ti al Espíritu Santo para que te guíe siempre a toda verdad y a toda justicia. Jesús prometió cuando habló del Espíritu Santo, Él dijo que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. La gente del mundo no entiende, no sabe. Pero Él dijo que tú y yo como hijos de Dios sí le podemos ver y le estamos conociendo. Mira, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14. En el versículo 16. San Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre, aquí está hablando Jesús. Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estaba limitado a un cuerpo. Cuando vino a este mundo, a pesar de que Él era Dios, Él tomó forma de hombre y estaba limitado a un tiempo y un espacio. Pero Él les dijo que Él les iba a dar otro consolador que estaría con ellos siempre. Y luego en el 17 dice, el Espíritu de verdad. Este es el Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no ve ni conoce al Señor. No ve ni conoce al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Dice, pero vosotros le conocéis. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjate qué cosa tan más hermosa. Y en este tiempo, cuando Jesús les habló a los apóstoles, Él les dijo aquí algo que quiero resaltar. Él dijo que el Espíritu de verdad, dice, el que mora con vosotros, pero les dijo, pero va a estar en vosotros. Porque en ese momento en que Jesús estaba hablando, aún Jesús no había muerto. Aún todavía no estaba completado ese sacrificio. Y entonces aún no había ninguna persona nacida de nuevo. Entonces, el hombre en ese momento, el Espíritu Santo, venía solamente y se posaba sobre el hombre, pero no vivía dentro del hombre. Y aquí Jesús lo habló muy claro. Dijo, mora con vosotros, pero va a estar en vosotros. Ahora en este tiempo del nuevo pacto, el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Él completó el sacrificio y se dio la redención completa. Y entonces vino la posibilidad de nacer de nuevo, de nacer en el Espíritu, como es lo que ha pasado en tu vida si es que tú has recibido a Cristo. Tú has nacido de nuevo y ahora el Espíritu no está sobre ti, ahora el Espíritu está en ti. Las 24 horas del día. Ahí mismo Jesús decía en el versículo 18, ahí en San Juan 14, dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros. Jesús no nos dejó solos, Jesús dejó a su Espíritu y ahora el Espíritu mora dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, como lo veíamos ahorita allí en Romanos 8:14,
que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora el Espíritu está dentro de nosotros y nos está guiando todos los días. Todos los días. Por eso tenemos que ir agudizando más ese oído para estarle escuchando, para dejarnos guiar. No estamos solos. Un hijo de Dios nunca está solo. Un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo dentro de él para que le esté guiando. Y el Espíritu Santo es Dios mismo que está viviendo en cada uno de nosotros, los creyentes. Gloria a Dios. Entonces, por eso dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Y fíjate, enseguida, ahí en Romanos 8, después del verso 14, dice algo muy precioso. Romanos 8, 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tu hermano no ha recibido un espíritu de esclavitud. Dice ahí enseguida, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros, hermanos, no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y cuando habla de esclavitud, habla de alguien que está sometido a algo o a alguien. Los esclavos en la antigüedad tenían que estar trabajando para su amo y no tenían otra opción. Un esclavo era considerado un ser inferior y tenía que hacer las labores más duras y difíciles que le mandaran sus amos. Eran sometidos a torturas físicas y vivían en un constante temor. Imagínate qué cosa tan más tremenda para la mente, para las emociones de una persona, estar sometido de esa manera, con maltratos, con golpes. Pero mucha gente así vivía. Y sabes que cuando Jesús nos está hablando aquí en la palabra de Dios, que dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nosotros no somos para estar abajo, no somos para vivir derrotados, no somos para estar con miedo de las circunstancias, con miedo de las enfermedades, con miedo de los problemas, con miedo de la situación económica. Sí, van a venir problemas, van a venir circunstancias, pero Dios quiere que nos demos cuenta que nosotros hemos sido llamados a vivir una vida diferente y que nos levantemos y tomemos esta palabra y que la estemos aplicando en nuestra vida, porque nosotros hemos sido llamados a vivir una vida diferente. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Dice, sino hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Gloria a Dios. Justo hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y aquí, cuando nos dice que nosotros hemos recibido ese espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa esto de Abba, Padre? La palabra, la expresión Abba, bueno, no tiene una traducción específica al español, pero déjame decirte que era una palabra que utilizaban los niños, los bebés hebreos, para hablarle a su padre. Es como si nosotros ahorita aquí en México decir papá, ¿verdad? Papá. Cuando los niños apenas empiezan a hablar, muchas veces sus primeras palabras son papá o mamá, ¿verdad? Son las primeras palabras que hablan. Y así, allá en Israel, los pequeños niños utilizaban esta palabra, Abba, Abba, Abba. Era una forma de decir, una expresión para hablarle a su padre, a ese padre con el cual tenían mucha confianza, el cual sabían que estaba para protegerlos, para ayudarlos, para estar al pendiente de cualquier situación, de cualquier problema. Y luego, posteriormente, cuando algunos niños iban creciendo y seguían teniendo esa afinidad, esa intimidad con su padre, ellos, a pesar de que ya estaban grandes, le seguían llamando Abba, Abba. Y aquí el Señor dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de adopción,
No hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y por qué dice esto? Porque nosotros ahora podemos hablar con una confianza esta palabra, sabiendo que esta palabra no es de nosotros, que esta palabra el Señor la respalda. Cuando tú estás declarando la palabra, cuando tú estás declarando la promesa, cuando tú te estás parando firme sobre lo que Dios ha dicho, déjame decirte que tú puedes tener toda la confianza, porque nuestro Padre Celestial nos ama y Él no falla, y lo que Él ha dicho, Él lo cumple. Tú párate firme en lo que Dios ha dicho. Camina esta vida de una forma diferente. Camina de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Párate en lo que Dios ha dicho. Declara lo que Dios ha dicho. Dios te lo dice en su palabra, que tú has recibido un espíritu de adopción por el cual puedes clamar con esa confianza, puedes hablar con esa confianza, puedes declarar la palabra con toda confianza, porque Dios es fiel. Dios no falla. En el mundo te podrán fallar, pero Dios nunca te falla. Dice una escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Porque el Señor siempre está con nosotros, porque Dios no falla, porque Dios nos ama de una manera tremenda, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hubiera sido tú solo, hermano, el que hubiera estado en este mundo, déjame decirte que Dios hubiera entregado a su Hijo por ti, porque nos ama a cada uno de nosotros en lo particular de una forma tremenda. Y por eso Él quiere que nosotros vivamos una vida diferente, ya no una vida de esclavitud, ya no una vida de temor, ya no una vida de derrota, sino una vida de éxito, de triunfo, una vida de victoria, parado, firme en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mira, vamos, Efesios capítulo 2, más adelantito, Efesios capítulo 2. En el versículo 11. Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nosotros éramos gentiles. No teníamos derecho a nada de la bendición de Dios. Pero eso era antes. Dice, era en otro tiempo. Y dice en el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Por eso estábamos así. Por eso estábamos en derrota. Por eso estábamos en opresión. Por eso estábamos en esclavitud. Porque estábamos sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos tú y yo, así estábamos, sin esperanza y sin Dios, ajenos a las cosas de Dios. Pero dice, y enseguida en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Tú eres parte de la familia de Dios. Tú eres parte del pueblo de Dios. Tú eres parte de los herederos de todas las promesas y las bendiciones del Señor. Por eso Dios quiere que tú tomes lo que te pertenece y que vivas diferente. Que ya no vivas igual. No tienes por qué vivir igual. Y dice, porque por medio de Él, en el versículo 18 dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando habla de los unos, se refiere a los israelitas. Y nosotros, los mexicanos o no sé qué nacionalidad seas, pero ahora tú eres parte de la familia, parte del pueblo de Dios. Tienes entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice en el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Tú eres miembro de la familia de Dios. Tú eres un heredero. Tú has sido llamado para vivir una vida diferente. Gloria a Dios. Tú tienes derechos, privilegios por ser parte de la familia de Dios. Entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Ya no podemos vivir igual que como vivíamos antes. Y por eso el Espíritu Santo está dentro de nosotros para recordarnos todo esto, para recordarnos lo que tenemos en Cristo, lo que Dios ganó para nosotros. Mira, regresamos a Romanos 8. Estábamos leyendo ahí Romanos 8 y leímos el versículo 15, donde dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y fíjate lo que dice enseguida en el 17. Y si hijos, tú eres un hijo, tú eres un hijo. Esto es para ti. Dice, y si hijos, bueno, me fui al 17. Y si hijos, también herederos. Tú eres un heredero. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tú eres un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y mira, nos regresamos al versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que está dentro de ti. Tú no has recibido el espíritu de esclavitud, sino has recibido el espíritu de adopción por el cual clamas Abba Padre. Y ese espíritu que has recibido te está dando testimonio todos los días, hermano. Todos los días nos está dando testimonio de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces por eso tenemos que estar escuchando, tenemos que sensibilizarnos a esa voz que todos los días nos está hablando. Pero tenemos que dar tiempo para estar escuchando esa voz. Tenemos que estar sensibles a esa voz, porque esa voz nos está diciendo de que somos hijos de Dios. Y en el versículo 17 dice, y si somos hijos, pues también somos herederos. Y el Espíritu Santo nos está recordando a cada momento. Cuando nosotros estamos enfrentando una situación, cuando nos sentimos desanimados, cuando estamos hasta abajo, cuando parece que la situación, cuando parece que el problema, cuando parece que la enfermedad ya ganó ventaja, ahí viene el Espíritu Santo a decirnos que somos hijos y que si hijos, también herederos. Y que para nosotros es la bendición, es la herencia, es la promesa. El Espíritu nos está recordando eso. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios. Dios nos ha hecho herederos. Gloria a Dios. Yo no sé si en lo natural tú has recibido una herencia, pero tú eres heredero de Dios. Gloria a Dios. Dice, eres heredero de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo ganó para nosotros esa herencia y Él recibió la bendición y nos trajo para nosotros la bendición. Y dice ahí enseguida, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Si es que padecemos juntamente con Él. Y a veces pensamos que este padecer significa sufrir. Padecer sí significa enfrentar, luchar. Pero dice que padecer juntamente con Él. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar enfrentando las situaciones, no yo solo, las voy a estar enfrentando con su palabra, juntamente con Él. Y yo sé que juntamente con Él yo tengo la victoria asegurada. Aunque hay momentos difíciles, aunque hay momentos de lucha, pero esos momentos difíciles y esos momentos de lucha yo los debo enfrentar juntamente con Él, porque no estoy solo, porque Dios está conmigo. Y el Espíritu Santo nos está recordando eso, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que no tenemos por qué estar hasta abajo, que nos levantemos,
porque Dios nos ha dado la victoria. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es que sus hijos estemos arriba, estemos adelante. No estamos solos, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Gloria a Dios. No estás solo en esta lucha, hermano. Tenemos una palabra poderosa. Recuerda esta profecía que Dios le dio a nuestro hermano Elmer. Mi palabra en tu boca es la victoria. Esto es lo que nos lleva al triunfo. Cuando nosotros estamos enfrentando la lucha, no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. No parados conforme a nuestros propios métodos, conforme a nuestra propia sabiduría, sino parados, firmes en lo que Dios ha dicho, firmes en su palabra. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos una vida diferente. La vida del cristiano tiene que ser una vida diferente. Gloria a Dios. Por eso, mira, regresamos allá a Romanos 12. Dice, no os conforméis, no te hagas al molde de este mundo, de este siglo, de estos tiempos, de la forma de pensar del mundo, de la forma de pensar de la gente que no conoce de la palabra. Dios quiere que nos hagamos al molde de Dios. Y ahí enseguida dice, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto ya lo he mencionado, la palabra transformar en el griego es la palabra metamorfosis. Y la metamorfosis es el proceso de transformación de una larva o un gusano en una bella mariposa. Dios quiere que nos transformemos, que cambiemos nuestro rumbo. Ya no somos los mismos, somos diferentes. Tenemos una nueva naturaleza, pero es importante lo que dice aquí. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo nos renovamos? A través de la palabra de Dios. Tenemos que cambiar los pensamientos antiguos, cambiar todas esas formas de pensar antiguas, cambiar esos patrones antiguos, esos moldes antiguos, esos moldes de derrota, esos moldes de tristeza, esos moldes de enfermedad. Cámbialos y pon los pensamientos nuevos, los pensamientos positivos, el molde de Dios. Tenemos que cambiar nuestra mente, transformar nuestra mente a través de renovarla. Y entonces ahí nos dice, ¿qué va a pasar? Vamos a comprobar, cada uno de nosotros, a experimentar. Que nadie te cuente, que nadie te platique, que tú mismo seas testigo de que esta palabra funciona. Y dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De aquí nosotros nos fundamentamos cuando decimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero para que yo compruebe esa voluntad de Dios, tengo que transformar mi mente, tengo que cambiar mi mente, tengo que poner los pensamientos de Dios, y a medida que esos pensamientos de Dios están en mí, mi vida completa se va transformando y voy caminando conforme a los caminos de Dios. Voy andando en esta vida nueva que Dios ya había profetizado desde el Antiguo Testamento. Dios había dado su palabra de que en estos tiempos viviríamos un tiempo nuevo, donde viviríamos una vida diferente, que es la vida a la que tú y yo hemos sido llamados a vivir. Dice en Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11 en el versículo 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Tú que has recibido a Cristo, esta profecía se ha cumplido en ti, porque tú has recibido un corazón y un espíritu nuevo. Dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne,
para que anden en mis ordenanzas. Dios ha cambiado nuestra naturaleza y nos ha puesto una nueva naturaleza donde es posible caminar y vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, donde es posible caminar y vivir una vida diferente, porque no estamos solos, porque Dios está con nosotros, porque tenemos una palabra poderosa para que esto se haga realidad. Y dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Gloria a Dios. Este cambio ya ha ocurrido en ti y en mí que hemos recibido a Cristo. Ahora nuestro corazón ya no es un corazón de piedra, ahora es un corazón sensible. Aun y cuando a veces cometemos errores, aun y cuando cometemos equivocaciones, aun y cuando a veces decimos cosas que no debemos decir, pero debemos darnos cuenta que dentro de nosotros ya está la nueva naturaleza. Ya somos nuevas criaturas, sensibles a las cosas de Dios. Antes teníamos una vieja naturaleza que no era sensible a las cosas de Dios, que no entendía las cosas de Dios, que estaba destinada a seguir viviendo igual. Pero tú y yo, hermano, no estamos destinados a seguir viviendo igual. Estamos preparados para vivir una vida diferente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Dios quiere que vivas esa vida nueva. Gloria a Dios. Entonces ahora tenemos un corazón nuevo, sensible a las cosas de Dios. Un corazón que tiene la capacidad de buscar las cosas de Dios y que las anhela. Somos nuevos seres espirituales en Cristo. Antes estábamos muertos, como lo veíamos hace rato, pero ahora tenemos vida en Cristo. Y Dios quiere que vivamos esta vida conforme a esta nueva naturaleza que ahora tenemos. Mira, ahí mismo en Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 25, dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y esto ya ha ocurrido. Hemos sido lavados y limpiados y ahora estamos creyendo en un Dios vivo y poderoso. Y dice en el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esto es lo que ha pasado dentro de cada uno de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios ha puesto un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Dios. Dice enseguida, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, que se ha juntado con nuestro espíritu y ahora somos uno en Cristo Jesús. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Dios nos ha dado la posibilidad para que nosotros vivamos una vida diferente. Tenemos toda la capacidad para vivir esa vida diferente. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Tenemos una vida nueva, ya estamos preparados, pero para que se manifieste toda esa nueva naturaleza, tenemos que estar renovando, cambiando nuestra mente. Una mariposa, lo comentaba hace un momento, sufre un proceso de metamorfosis, pero dentro de ese gusano que vemos ahí, esa larva, hay una naturaleza de una mariposa. Cuando nosotros recibimos a Cristo, quizás aparentemente somos los mismos y a veces todavía traemos muchas actitudes de nuestra vida antigua, pero dentro de nosotros, así como esa larva, ese gusano tiene esos genes, esa naturaleza, para que en cierto momento va a ser transformada y se va a reflejar lo que es.
así dentro de nosotros está la naturaleza de Dios. Y a medida que vamos renovando nuestra mente, se va dando ese proceso y se va visualizando y se va reflejando esa naturaleza que ya está dentro de nosotros. Por eso es importante que estemos renovando nuestra mente, que cambiemos nuestra mente, que pongamos sus pensamientos, que quitemos el molde del mundo, que pongamos los pensamientos de Dios que están escritos en su palabra. Por eso tenemos que entrar en ese proceso de transformación de nuestra mente, de renovación de nuestra mente diariamente. Por eso dice, no te conformes a este siglo. No te reduzcas a este siglo, no te quedes pequeño, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Renovar significa cambiar, quitar lo viejo y poner lo nuevo. Tenemos, hermanos, para vivir esta vida diferente tenemos que quitar lo viejo, quitar los pensamientos viejos, quitar las actitudes viejas, quitar esas cosas que no nos han dejado avanzar. Y poner ahora los pensamientos de Dios y cambiar nuestras actitudes, porque dentro de nosotros hay un potencial tremendo, porque hemos sido llamados a vivir una vida diferente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que cambiar lo viejo y poner lo nuevo. Cuando compramos muebles, ¿qué hacemos con los muebles viejos? Los tiramos, los regalamos. Y ponemos los nuevos y queremos estrenar. Dios quiere que tú estrenes los nuevos pensamientos que Él tiene para ti. Que quites lo viejo, que quites lo que no es, lo que no te pertenece, lo que no te bendice, lo que no es parte de tu nueva naturaleza. Y que pongas los pensamientos de Dios y que cambies tu actitud, que seas diferente, que ya no estés con una mentalidad antigua, que ahora pongas esa mentalidad nueva, para que compruebes esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Amén. Dios quiere que tu vida sea diferente. En Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, estamos luchando, una lucha diaria. Porque aunque somos nuevas criaturas y tenemos una vida nueva para que caminemos y hemos sido cambiados y transformados, pero hay una carne con la cual vamos a estar lidiando mientras estemos en este mundo. Entonces Dios quiere que nosotros, dice, que andemos en el Espíritu, que caminemos conforme al Espíritu. Y esto implica renovar nuestra mente, estar en contacto con esa palabra para que se vaya viendo ese cambio, para que se vaya reflejando ese cambio. Porque si no nos estamos renovando, si estamos satisfaciendo el deseo de la carne, pues vamos a traer problemas. Y ahí dice que se opone entre sí para que no, ahí en el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A veces estamos batallando y a veces no hemos caminado esa vida diferente y reconocemos, y decimos, es que yo no he podido dejar esta situación, o yo no he podido caminar como Dios quiere que camine en esta área. Pues ¿sabes qué? Tenemos que tomar la decisión de no satisfacer el deseo de la carne, de no estar llenando nuestra mente con esos pensamientos antiguos, con esos pensamientos que no nos pertenecen. Ahora tenemos que tomar los pensamientos nuevos para vivir esa vida nueva. Ocuparnos de las cosas espirituales. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
en las cosas del Espíritu. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero ¿sabes qué? Nosotros por eso ahora tenemos toda la capacidad para estarnos ocupando de nuestra vida espiritual. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo. Ahí mismo en ese mismo capítulo, en el 1, nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí nos dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú ya has sido preparado para vivir una vida nueva conforme al Espíritu. Y sabemos que hay una carne y que a veces cometemos errores, pero tú ya no eres de la carne, tú eres ahora un ser espiritual para vivir esta vida nueva conforme a lo que Dios quiere. Por eso Dios quiere que tú estés ocupando en las cosas que te pertenecen, en las cosas que son tuyas, en las cosas que son de acuerdo a tu naturaleza. Y esas son las cosas espirituales. Amén. Entonces tenemos que estar ahí al pendiente de nuestra vida espiritual, porque ahora tenemos una vida nueva. Dios quiere que vivamos diferente. Dios quiere que reinemos en vida. Y reinar en vida significa tomar el control de nuestra vida. Ya no vivir una vida de esclavitud, donde los problemas, donde las situaciones venían y nos llevaban hasta abajo. Ahora Dios quiere que tú reines en vida. Ahí en Romanos 5:17 nos lo dice la palabra de Dios. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por el pecado de Adán y Eva, por ese solo pecado reinó la muerte, dice, y enseguida dice, por uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dios quiere que nosotros estemos tomando el control, que vivamos una vida como lo que somos reyes y sacerdotes. Dios quiere que estemos reinando en vida. Y entonces, pero aquí nos dice que van a reinar en vida los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquellos que toman esas promesas, que se paran firmes en lo que son, en Cristo Jesús, que se paran firmes en la justicia de Dios, no en su justicia propia, sino en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios significa darle lo mejor al que es bueno. Y tú que has recibido a Cristo, tú eres justo, tú eres bueno, y tú tienes que darte cuenta que para ti, que a ti te corresponde la bendición, porque eso es la justicia de Dios. Tenemos que recibir ese regalo. Ya lo hemos recibido, cuando recibimos a Cristo, lo hemos recibido, pero tenemos que entenderlo y aceptarlo y aplicarlo y movernos en esta justicia. Y a medida que nos movemos en esta justicia, a medida que estamos tomando todos esos regalos que nos pertenecen, vamos a reinar en vida. Porque eso es lo que Dios quiere, que vivamos una vida diferente, donde estemos reinando en vida, no siendo esclavos de las situaciones, no viviendo en temor, no viviendo en derrota, en fracaso, en tristeza, en depresión, en angustia. No, Dios quiere que nos levantemos y que tomemos el control. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de pararnos firmes en la palabra, firmes en lo que tenemos, pararnos firmes en la justicia. Yo sé que yo soy justo y que yo merezco la bendición y que Dios ya me ha bendecido. Yo tomo esas promesas que me pertenecen. Dios quiere que nosotros estemos reinando en vida, que vivamos una vida diferente, porque ese es el deseo de Dios, que caminemos diferente, que vivamos en bendición, aun y cuando estamos en luchas, aun y cuando estamos en problemas. Dios nos ha dado victoria. Amén. Dios nos ha dado la victoria, porque Él desea la victoria para cada uno de nosotros. Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Mira, allá en 3 de Juan 1:2, precisamente nos habla de esto. 3 de Juan
Tercera de Juan 1:2 dice: amado, gloria a Dios, tómalo para ti, el Señor te está diciendo amado. Dice: yo deseo que tú seas prosperado, y prosperado significa mejorado. Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas. Dios quiere que vivas una vida diferente, una vida de victoria, una vida de éxito. Ya no la misma vida de derrota, ya no la misma vida de tristeza, de angustia, de escasez, de esclavitud. Dios quiere que ahora vivas bien, una vida de prosperidad en todas las áreas. Cuando estoy hablando de prosperidad, no me refiero nada más a la cuestión económica. Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero no estarlo disfrutando, que estar viviendo en derrota, estar viviendo en escasez en muchas áreas de su vida. Dios quiere que nosotros vivamos en prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. En el área económica, en el área de la salud, en el área emocional, en el área familiar, en el área laboral, en el área de tu negocio, de tu empresa. En todas las áreas. Dios quiere que tú seas prosperado, que tú seas mejorado, que vivas una vida diferente. Y ahí mismo dice: y que tengas salud. También Dios quiere tu prosperidad física, en tu salud, en tu cuerpo. Pero nos dice ahí algo muy importante, dice: así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nuestra alma va prosperando, a medida que vamos renovando nuestra mente, cambiando nuestros pensamientos, mejorando nuestros pensamientos, se va mejorando nuestra vida. Vamos viviendo esa vida diferente a la que Dios nos ha llamado a vivir. Dios quiere que nosotros vivamos esa vida diferente. Y sí lo podemos, mis hermanos, porque Dios está con nosotros y el Espíritu Santo nos está guiando, y ahora solamente está de nuestra parte el estar renovando, el estar cambiando nuestros pensamientos, el estar prosperando en nuestra alma, para que todo esto que ya, esta nueva naturaleza que Cristo ya ha generado en nosotros, esta transformación grande que ya ha pasado dentro de nosotros, se refleje en todas las áreas, y que nuestros caminos sean de acuerdo a los caminos que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Mis hermanos, este fue el mensaje, este fue lo que Dios puso en mi corazón. Gloria a Dios. Y quiero hacer una invitación. Quizás haya alguien que esté escuchando este video, este mensaje, y que aún no ha abierto su corazón al Señor, que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y en este momento voy a hacer una oración, te voy a pedir que la repitas en voz que se escuche, pero lo más importante, que lo creas con todo tu corazón. Ahí donde estás, di: Padre Santo, en este momento reconozco que tú moriste por mis pecados. Y en este momento yo abro la puerta de mi corazón y te acepto a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y te acepto, y acepto ese sacrificio en mi vida. Gracias, Señor, porque yo declaro que mis pecados son perdonados y que mi nombre es anotado en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que sigas escuchando la palabra de Dios, que te sigas alimentando, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios te bendice, mi hermano. Dios les bendice grandemente, y mando un saludo y una felicitación a todos los papás que están viendo este video. Dios los bendice, los animo. Dios me puso una palabra la mañana en un mensaje que compartí ahí en Facebook. Ustedes son varones esforzados y valientes. Levántense, porque Dios tiene grandes cosas para los varones, para los papás. Y Dios quiere que los papás nos levantemos y que tomemos esa batuta, ese lugar, como lo mencionaba nuestra pastor Ibiza en el mensaje de la mañana, ¿verdad? Es importante que tomemos ese lugar que Dios nos ha puesto. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendice, mis hermanos, grandemente.